Hoy, 26 de mayo de 2021, es un día histórico para México. Por lo menos aquí en Satiricosas, con Manu Dolvierer, porque se trata de del petróleo. Estamos recuperando, de la recuperación del petróleo de México. Hoy el presidente López Obrador nos avisó de algo que ya se había intentado desde el 2020, comprar lo que faltaba de lo que había puesto Salinas en Estados Unidos en aquel entonces, naturalmente privilegiando los intereses gringos, por supuesto. Ahora ya lo que sucedió entonces en la Shell, en la famosísima y muy importante compañía que abarca muchísimos países, es británica y holandesa, neerlandesa, que es lo mismo. Y esta compañía se ocupa mucho del petróleo y naturalmente es una compañía privada, estaba de acuerdo con Bush. Y Bush invita a México a hacer parte de su petróleo oficial, digamos, nacional, del que es dueño el pueblo de México según la Constitución, a participar allá con ellos en Houston. Esto se trataba naturalmente de que Salinas fuera lo que posteriormente fue el que tomara las riendas del país, de un país petrolero, que no había desarrollado su petróleo porque lo guardaba para generaciones futuras. Pero se vino un momento en que había que sacar el petróleo porque los países orientales, ya se sabe, ya se ha repetido en muchos espacios, los países orientales dijeron basta de que nos estén explotando vilmente con nuestro petróleo, ahora nosotros vamos a ganar con nuestro petróleo. Eso sucedió en aquel entonces, hace 30 y tantos, 40 años, antes de que llegara Salinas. Pero llegó Salinas y seguramente ustedes han oído hablar de una cierta, pues no sé cómo se le llamaba entonces, era un modo de ver las cosas, digamos, de los estadounidenses, que entonces se llamaban a sí mismos, como hacen todavía muchos en Europa, por ejemplo, se llamaban a sí mismos los americanos, América. Y América no era nada más Estados Unidos, sino era todo el continente al que le tenían echado el ojo. Se llamaba este asunto la doctrina Monroe. Esto era por allá de 1823, algo así. Y anunciaba que Estados Unidos planeaba descaradamente para el continente absorberlo simplemente y tenerlo a sus órdenes. Eso era la América, incluso pronunciado en inglés, que querían los estadounidenses actuales, bueno, no actuales, los de entonces, estos son sus herederos y quizás no saben todo esto, porque no saben muchas cosas del mundo, no les interesa mayormente. En fin, durante todo el periodo neoliberal se hizo real lo que había ofrecido Monroe, ¿sí? Por ahí de principios del siglo XX, en el 1920 y tantos, había un presidente llamado Woodrow Wilson que decidió llevar a cabo
en efecto esa planteación, digamos, de la doctrina Monroe. Y había habido ya, como ustedes recordarán, una guerra, una invasión de Estados Unidos contra México en el siglo anterior, en 1847, 46, 48, por ahí. Y dijeron, bueno, pues ya basta. Y había el presidente de una gran cantidad de periódicos en Estados Unidos que se llamaba Hearst, H-E-A-R-S-T. Y Hearst era el dueño de cantidad de, pues unos, más o menos, un imperio empresarial que abarcaba unos 20 y tantos periódicos en Estados Unidos. Y él le escribió al presidente Woodrow Wilson que había que poner, yo lo he comentado aquí también, que había que poner en el trono, digamos, de México, como presidente de México, a un ciudadano americano y dejarse de historias para echar a andar, entre otras cosas, el gran petróleo de México. No fue así, porque los mexicanos siempre fueron, y digo fueron porque pues hace mucho de esto, completamente nacionalistas, en el buen sentido del nacionalismo. Salvo la derecha, que naturalmente había ido a buscar, como bien sabemos, a Europa, a un Maximiliano para que fuera el emperador de México, que quería un Santana, que regaló una enorme cantidad de territorio mexicano. En fin, salvo esa derecha de la cual yo no soy precisamente amiga, salvo eso, los mexicanos han sido y somos un pueblo nacionalista que queremos un país para nosotros, tan sencillo como eso. No pelearte con nadie. Por eso estoy contenta yo con lo que se dice en tiempos actuales. No se trata de pelearte con los gringos, ni con los chinos, ni con los hindúes, ni con nadie. Se trata simplemente de que se respete nuestra nacionalidad, nuestro modo de ser y nuestra fortuna en el caso del petróleo. Pues bien, repito, hoy es un día que no se debe de olvidar. No que se haya hecho, como decía, sino se dijo, se dio claramente a la información mundial el hecho de que México compró el 50% que le faltaba, más o menos. Hay una diferencia entre 1 o 2% de todo esto, cosas financieras que me aburren muchísimo, pero que hacen que el país que decida es el que tiene un 1%, un poquito más que el otro. Ahora, México es completamente dueño de lo que había puesto Salinas en Estados Unidos en la refinería de Shell. Ya dijimos quién es Shell, qué gran compañía es, y ahora México tendrá ya totalmente su petróleo completo. Lo que la 4T, la cuarta transformación de México, quiere y debe es siendo un país petrolero de tal riqueza, francamente, el pueblo de México debe disfrutar su riqueza petrolera. Hasta el momento lo disfrutaban algunos de la alta burocracia mexicana se quedaron con mucho de Pemex. Ahora será el pueblo el que va a tener una seguridad gracias a la nueva política petrolera que se ha establecido. Será el pueblo el que dejará de tener altibajos,
dejará de estar sufriendo de devaluaciones y de poder caer en una incuria y sobre todo en un robo constante como lo fue el petróleo de México. Yo quiero decirles que conocí hasta cierto punto a fondo, porque viajé muchos años, bueno, para mí muchos años, 3 años y pico, con un gran director de Petróleos Mexicanos, que fue Jorge Díaz Serrano, del que nunca se habla, pero del cual describe el presidente actual, AMLO, describe exactamente lo que él había hecho. ¿Qué ganó con eso ese señor? Pues eran otros tiempos, eran otros gobiernos, era Miguel de la Madrid, era López Portillo, era los últimos priistas que trabajaron siempre para una oligarquía que se está muriendo. Se está muriendo haciendo pataleta y media, diciendo cosas espantosas contra los demás, pero se está muriendo afortunadamente, y México va a ser un país democrático, un país justo para todos. Esto es lo que para mí significa el día de hoy en muchos aspectos. Espero verlos próximamente en un momento de elecciones en que la derecha, como siempre, se ve por sus anuncios, porque son anuncios, no es ni siquiera propaganda, son anuncios estúpidos que pasan constantemente en la televisión, el INE. Espero verlos nuevamente en 8 días y después ya veremos quién va a dar a la cárcel y quién no. Eso nos queda por ver. Periodismo igual historia, recuerden.